Papá vino a mi apartamento con juguetes para dos niños pequeños. Yo no tengo hijos. Había pasado muchísimo tiempo deseando compartir esta experiencia, pero jamás me había atrevido a publicarla. Sin embargo, lo que sucedió ayer me dejó en un estado de desconcierto que me resulta imposible ignorar. Por eso vengo en busca de mentes analíticas que puedan ofrecerme nuevas perspectivas, quizás desde ángulos que nunca se me habían ocurrido. Mi padre hizo algo tan fuera de lo común que, desde ese momento, mi cabeza no ha parado de darle vueltas. He tratado de asimilar lo ocurrido y encontrarle sentido, mas nada encaja. En este relato intentaré mostrar con todo detalle lo que sucedió. Para no extenderme más de la cuenta, trataré de centrarme en lo esencial, pues mi familia posee un historial dramático tan amplio que podría fácilmente llenar decenas de novelas. En primer lugar, dejaré muy claro que no tengo hijos ni estoy casada. Nunca he contraído matrimonio, ni siquiera he vivido con un hombre de manera formal. Sé que parece un apunte extraño para empezar, pero es un detalle que se vuelve fundamental a la luz de todo lo que pasó. Ahora bien, estos son los miembros de mi familia que de alguna manera podrían, o no, estar involucrados. One, mi hermano, un hombre de 27 años que mantiene una relación estable y duradera con una mujer encantadora. Ambos, según me consta, no tienen ningún interés en los niños por el momento, lo cual han expresado repetidamente. Tuo, mi hermana, una mujer de 22 años que vive con mi madre. Hasta la fecha, ella no tiene hijos ni una relación de pareja estable. 3. Mis padres, que están divorciados. Mi madre se volvió a casar y mi padre, por el contrario, se ha mantenido soltero. Él vive con mi tío, un hombre de 40 años, y la esposa de mi tío, una mujer también de 40 años. 4. El padrastro, que no representa ningún problema y se casó con mi madre cuando yo ya había salido de casa. Según me cuenta mi hermana, mi madre y el padrastro llevan una vida bastante beige, es decir, sin dramas ni momentos de gran emoción. Una relación tranquila. Él nunca conoció a mi padre, así que su familia queda totalmente descartada de cualquier teoría vinculada a lo ocurrido. Una vez presentados los personajes principales, detallaré qué sucedió. Vivo en un apartamento modesto, con renta baja, que está ubicado aproximadamente a 45 minutos de la casa de mi padre. El edificio tiene 3 pisos, y para llegar a mi puerta, hay que pasar por la entrada principal y subir varias escaleras hasta el último nivel. Lo considero un lugar bastante sencillo, un poco descuidado por la administración, pero funcional para mis necesidades. Ayer, alrededor de las 6 de la tarde, escuché el timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré con mi padre. No tenía la más mínima idea de que fuera a aparecer, así que mi primera reacción fue de sorpresa, aunque debo admitir que me alegró verlo. Se veía sonriente y cargaba un par de cajas de juguetes en sus brazos. Eran juguetes del tipo Fisher-Price, diseñados para niños pequeños, incluso para bebés. Algo que me llamó la atención, pero que en esos primeros instantes no interpreté como un signo de alarma, porque supuse que pertenecían a otra familia, o que se los estaba llevando a alguien más. Mi padre lucía normal, no respiraba de forma errática, no estaba sudando. Las pupilas no se veían dilatadas, todo parecía estar en orden, y su conducta no tenía nada de extraño. Todavía. Hasta el aroma que desprendía era absolutamente corriente. Ni alcohol, ni tabaco, ni nada raro. Cuando me abrazó por un costado, tenía las manos ocupadas con las cajas, tampoco detecté ningún olor inusual. Le pregunté con genuino entusiasmo qué lo traía por mi zona. Él respondió que había estado de compras por aquí y que de pronto había visto aquellos juguetes, perfectos para las niñas. Con curiosidad, le pedí que aclarara. ¿Para quién exactamente? Entonces soltó 2 nombres de los que jamás había oído hablar. Intenté hacer un rápido repaso mental de las personas de mi familia, como si estuviera recorriendo un archivo mental al estilo de Terminator, pero no había forma de conectar esos nombres con nadie. Me quedé ahí, atónita, mientras mi padre se asomaba por encima de mi hombro, intentando echar una ojeada dentro de mi apartamento, y preguntaba si las niñas estaban en casa o si se encontraban con Mike. Fue en ese momento cuando me asaltó una oleada de confusión. ¿Quién demonios era Mike? Mi padre seguía hablando como si fuera la cosa más normal del mundo. Dedujo que Mike era mi marido. Podía sentir que mi rostro reflejaba desconcierto. Al verme tan pasmada, mi padre también comenzó a fruncir el ceño, preguntándose qué pasaba. Sin embargo, él mantenía un tono jovial. Todo se sentía como una comedia de enredos que no terminaba de tener gracia. Respondí diciéndole que no tenía esposo ni hijos. En ese punto, él reaccionó con incredulidad y me aseguró que sí, que yo estaba casada y con 2 niñas. Reiteré que no, que de verdad no tenía hijos ni pareja. Primero insistió, luego, al ver la firmeza de mi respuesta, simplemente negó con la cabeza de un modo que denotaba confusión. Entonces comencé a sospechar que tal vez se encontraba desorientado, o que le había pasado algo grave. Temí que estuviera teniendo algún tipo de crisis,
un episodio psicótico o un derrame que lo tuviera delirando. Le pregunté si sabía dónde estaba. Él se enfadó casi de inmediato, alzando la voz para decirme que, por supuesto, sabía a la perfección su ubicación y que yo era su hija. En un intento de cerciorarme, recurrí a las clásicas preguntas que solemos ver en las películas, como ¿sabes qué día es hoy? O ¿en qué año estamos? Sus respuestas se convirtieron rápidamente en gritos airados. ¿Te parece gracioso? ¿Y estás tratando de hacerme quedar como un tonto? De pronto le salió saliva de la comisura de los labios, y su enfado escaló de 0 a 100 en cuestión de segundos. Nunca lo había visto así. Y eso me dio mucho miedo. No se comportaba como el padre que conocía. Retrocedí dentro de mi apartamento para mantener una distancia prudente. Por desgracia, él interpretó mi reacción como un ultraje personal y comenzó a gritar, con un tono casi dramático. ¿Ahora me tienes miedo? ¿Te parezco un monstruo? De un momento a otro, pegó un portazo mental a toda conversación racional y se marchó casi corriendo, golpeando con fuerza sus pies contra el piso, como haría un niño enfurecido. Confieso que dudé si debía perseguirlo o no, pero su furia me asustó y pensé que lo mejor sería dejar que se calmara. Todo el encuentro duró menos de 5 minutos. Aún temblando, cerré la puerta con llave y sentí que las piernas me flojeaban. Inmediatamente llamé a mi madre, a mi tío y a mis hermanos para explicarles lo sucedido. Todos reaccionaron con la misma perplejidad. Nadie tenía la menor idea de qué podía estar ocurriendo. Incluso bromeé con mi madre y mi hermana preguntándoles si, por casualidad, yo tenía hijos y había quedado tan traumatizada que mi cerebro había borrado esa parte de mi historia. Obviamente, todos me confirmaron que jamás he tenido hijos y que jamás me he casado. El tío con el que vive mi padre me comentó que éste había salido de casa hacia las 4 de la tarde con la intención de hacer unas compras en mi zona. Eso coincidía con lo que mi papá me había dicho. Sin embargo, al contarle lo que había pasado, mi tío quedó tan atónito como yo. Me prometió averiguar algo sobre el asunto y llamarme para mantenerme al tanto. Ha pasado un día entero y aún no he tenido noticias suyas. Durante la noche no pude pegar ojo, ya que me invadió la necesidad de buscar posibles explicaciones para lo que presencié. One, mi padre tiene otro hijo secreto. Tal vez mi padre tenga otro hijo, del que ninguno de nosotros sabe nada. Y ese otro hijo sí esté casado y con 2 niñas. Pero, ¿por qué venir a mi apartamento si esa familia está en otro lugar? ¿Cómo pudo confundirme conmigo misma? Si de veras estaba buscando a esa supuesta familia, ¿no se daría cuenta de que el edificio no era el indicado mientras caminaba por los pasillos? Sería raro que condujera en piloto automático hasta llegar a un lugar donde vive su otra hija, y de pronto, confundirla conmigo. Además, su reacción de ira tan repentina no se explicaría fácilmente. Tú, crisis mental o neurológica. Mi siguiente teoría giró en torno a la posibilidad de que mi padre hubiera sufrido un tipo de colapso mental, un brote psicótico o un episodio confusional. Sin embargo, hasta el momento de nuestra conversación, todo en él parecía estable y con la lucidez suficiente para conducir y hacer compras sin inconvenientes. Es cierto que muchos trastornos se manifiestan de forma abrupta, pero fue muy extraño que, cuando le pregunté preguntas de rutina, respondiera con agresividad, acusándome de hacerlo quedar en ridículo. Quizás, sí, estaba atrapado en un estado de confusión o en un recuerdo del pasado, pero él insistió en que me reconocía perfectamente y en que sabía dónde estaba. Además, los nombres que mencionó no se corresponden con ningún miembro de la familia, ni vivo ni fallecido. 3. Alguna artimaña dramática. Toda mi familia posee un talento especial para generar dramas innecesarios, aunque siempre tratando de quedar bien parados. Que mi padre inventara una historia de este calibre me parece extremo. Además, no le veo la ganancia emocional. Lo único que consiguió fue alarmar a todos y asimismo se lo dejó en un rol bastante extraño. No creo que sea una estrategia para ganarse la simpatía de nadie. 4. Demencia temprana. Soy consciente de que la demencia puede manifestarse de forma prematura, pero mi padre apenas ronda los 50 años. Hasta hace poco, no mostraba señales de deterioro cognitivo. Evidentemente, no puede excluirse del todo un problema neurológico incipiente, especialmente si pensamos en otras posibilidades, como un episodio vascular transitorio o un primer síntoma de un problema degenerativo. Sin embargo, verlo tan lúcido antes de la discusión y tan agresivo durante, me sigue pareciendo inquietante y no termina de encajar con lo que sabría o imaginaría de casos de demencia. Desde que ocurrió, mi padre parece haberse esfumado. Mi tío no me devuelve las llamadas. Mis hermanos han intentado comunicarse directamente con el celular de mi padre, pero este no contesta. Hemos dejado mensajes de voz en su buzón y también hemos mandado textos a la línea de mi tío, sin obtener respuesta. Me encuentro absolutamente perdida. No sé si mi padre está enfermo, si esconde algún secreto, si se ha metido en un problema inverosímil o si decidió alejarse momentáneamente
para no enfrentar la confusión. En lo que a mí respecta, no tengo autoridad legal alguna sobre él. El único que potencialmente podría ayudar es mi hermano mayor, quien se encuentra en otro estado, y lógicamente no tiene forma de intervenir con rapidez. Esa noche, me quedé pensando en la vida de mi padre y en las señales que quizá pasé por alto. Comencé a recordar cuando mis padres se divorciaron y mi padre se fue a vivir con mi tío. En aquel entonces, yo ya era una adolescente, y en mi memoria, él siempre apareció como alguien estable que, aunque un poco sarcástico, no parecía tener tendencia a episodios extraños. Ahora me pregunto si tal vez, en los últimos meses, habría dado algún indicio de que su realidad interna estaba cambiando. Intenté rememorar las últimas conversaciones que tuve con él por teléfono. Poco antes de la situación con los juguetes, hablamos sobre cuestiones cotidianas, cómo iba mi trabajo, si planeaba mudarme a un barrio más seguro, si había pensado en comprarme un automóvil para no depender del transporte público. No noté nada fuera de lo común. Recuerdo incluso que hizo bromas sobre sus compañeros de trabajo y me comentó que, aunque a veces le tocaba hacer horas extra, estaba acostumbrado y no se sentía estresado. De haber habido un síntoma de desorientación o alteración, creo que lo habría notado. Pero nada, era el mismo papá de siempre. En busca de señales esclarecedoras, me puse a revisar las redes sociales de mi padre y de mi tío. Mi padre, sin ser un fanático de las publicaciones, solía compartir fotos de reuniones familiares, festividades navideñas y fotos de paisajes. Me di cuenta de que la última publicación que vi de él tenía unos meses de antigüedad, una fotografía de un atardecer en la playa. El texto que acompañaba la imagen era absolutamente normal, hablando de lo pacífico que resultaba ver el ocaso junto al mar. No mencionaba a nadie con nombres extraños. No hablaba de nietas ni de un supuesto yerno. Tampoco aparecía nada que revelara un cambio radical en su vida. Como parte de mi investigación personal, escribí a varios amigos de mi padre con la esperanza de que alguno hubiese estado con él recientemente. Sin embargo, la mayoría me contestó que hacía semanas o incluso meses que no lo veían en persona. No me reportaron nada inquietante. La única persona que dijo haber conversado con él por teléfono hacía pocos días fue un excompañero de la oficina. Pero lo único que pudo contarme es que la charla trató de asuntos triviales, como planes de vacaciones, nada que sugiriera un estado mental alterado. Mientras tanto, la actitud de mi tío seguía siendo un misterio. Él y mi padre comparten techo, y me constaba que se llevaban bien, con pequeñas discusiones esporádicas. Mi tío es un hombre que nunca ha destacado por su discreción. Por el contrario, le encanta comentar chismes de familia. Por eso no entiendo que, de pronto, guarde silencio absoluto. No atiende mis llamadas ni responde mis mensajes. De tener alguna noticia, estoy segura de que ya habría levantado el teléfono para contármelo todo. Su silencio puede deberse a que tampoco sabe nada, o a que prefiere proteger la privacidad de mi padre, por la razón que sea. 2 días después de aquel incómodo suceso, me armé de valor para visitar la casa de mi padre y mi tío. Pensé que, de no aparecer mi padre, al menos podría hablar con mi tío y tratar de entender qué estaba pasando. Conduje durante casi una hora, y al llegar, el ambiente ya se sentía extraño. Al tocar el timbre, noté que las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas, y no se oía nada en el interior. Era como si nadie estuviera en casa o no quisieran abrir. Cuando regresé a mi auto me quedé un rato en el asiento del conductor, esperando ver si alguien salía o si se asomaba una cara conocida. Nada, ni rastro de mi padre ni de mi tío. Al día siguiente, mis hermanos y yo intentamos tener una videoconferencia para compartir la información que teníamos y trazar un plan común. Mi hermano, el de 27 años, desde su casa en otro estado, se mostraba muy angustiado. Comentó que había tratado de avisar a la policía de la zona, preocupado por la posibilidad de que mi padre hubiera desaparecido. Sin embargo, le aconsejaron que primero intentara comunicarse con algún otro pariente o conocido, puesto que los adultos tienen derecho a ausentarse voluntariamente si así lo desean, y que no había evidencias de que hubiera una situación de peligro inminente. En pocas palabras, la policía no ve motivos para investigar a menos que haya indicios concretos de un crimen o de un estado de incapacidad. Mientras tanto, mi hermana de 22 años compartía mi inquietud. Ella vive con nuestra madre, y ambas reconocen que mi padre no está obligado a mantener contacto continuo con nosotros, pero que toda esta historia de confusión era demasiado desconcertante. Mi madre se sentía culpable, como si en el proceso de divorcio se hubiera perdido algo clave que explicara la conducta de mi padre. Sin embargo, más allá de conjeturas y culpas, nada sustancial surgió de la charla. Todos coincidimos en una sola verdad. La conducta de mi padre no encajaba con su forma de ser habitual. En un intento de ahondar en nuestro árbol genealógico, revisamos las memorias que guardaba mi madre, fotografías viejas, recortes de periódicos, actas de nacimiento, documentos de la familia. No encontramos ninguna otra familia, ni un hijo oculto,
ni nombres que coincidieran con los que mi padre había mencionado. Tampoco nos topamos con datos de un Mike, ni de las niñas de nombres desconocidos. Aún así, mi madre admitió que en todos los años de matrimonio, mi padre jamás se había mostrado tan agresivo ni tan fuera de sí. Conforme avanzaban los días, comencé a plantearme si mi padre pudo haber consumido algún tipo de sustancia que provocara delirios o confusión pasajera. Sin embargo, no hay antecedentes en la familia de adicciones fuertes, y jamás lo vi comportarse bajo efectos de drogas. Además, cuando estuvo en mi puerta, no percibí ningún olor raro ni un lenguaje incoherente que me hiciera pensar en que estuviese drogado. Aún así, no se puede descartar por completo la posibilidad de que estuviera experimentando un efecto secundario de algún medicamento. ¿Quizá había mezclado un fármaco con alcohol? Es solo otra hipótesis que queda flotando en el aire. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en mis labores cotidianas, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí con la esperanza de que fuera mi tío o mi padre. Pero se trataba de un amigo de la familia, quien dijo haber visto a mi tío en el supermercado. Según este amigo, mi tío andaba apresurado, como si no quisiera hablar. Al preguntarle por mi padre, mi tío respondió con evasivas, diciendo que estaba fuera de la ciudad por unos asuntos personales, y que ya regresaría cuando lo resolviera. Eso fue todo. Me pareció rarísimo. ¿Qué asunto personal podía mantenerlo fuera de la ciudad si, en teoría, acababa de estar comprando juguetes cerca de mi apartamento? Los días se convirtieron en semanas, y mi ansiedad aumentaba. Sentía un peso en el pecho al pensar que mi padre, con quien no siempre tuve la mejor relación, podría estar atravesando un problema médico o psicológico grave, y yo, sin saber cómo ayudarlo. Traté de volver a la comisaría para solicitar ayuda, presentando las pruebas de la confusión que demostró y los juguetes infantiles que dejó olvidados en el pasillo de mi edificio después de su arrebato. Pero, una vez más, la policía local insistió en que no existía ninguna evidencia de un delito. Dijeron que, si no había un peligro confirmado para la vida de mi padre, no podían intervenir. Me recomendaron de nuevo seguir intentando contactarlo o esperar que él se comunicara. Durante esas semanas, no dejé de recibir llamadas de familiares lejanos que se enteraban del suceso. Todos decían lo mismo, que mi padre siempre fue un buen hombre, incluso con sus defectos, y que no entendían qué podía haberle pasado. Fue en ese momento que me propuse recopilar información sobre trastornos neurológicos o episodios transitorios de amnesia. Leí sobre la fuga disociativa, un fenómeno en el que una persona de pronto olvida su identidad o la confunde con otra, adoptando roles diferentes. Pero mi padre sí parecía reconocerme como su hija, aunque con una historia de vida que no me correspondía. También revisé artículos sobre epilepsias parciales complejas, que a veces pueden provocar estados confusionales intensos. Otras lecturas hablaban de psicosis breves, esquizofrenia tardía, delirios persecutorios, etc. Nada me daba una respuesta que encajara perfectamente en este puzzle. Finalmente, tras un mes de silencio, recibí por fin una llamada de mi tío. Me quedé muda por la impresión, y cuando logré contestar, mi tío sonaba extraño, como si estuviera desesperado o desvelado. Me dijo que iba a pasar por mi apartamento para hablar conmigo y aclararlo todo. Sentí un escalofrío y, sin dudar, le pedí que viniera tan pronto como pudiera. Esa misma tarde, cerca de las 7, llegó acompañado de su esposa. Entraron y tomaron asiento en mi pequeño sofá, poniéndose de acuerdo el uno al otro con la mirada antes de explicar. Según mi tío, mi padre llevaba meses investigando su propio pasado, a raíz de ciertas sospechas que surgieron mientras ordenaban viejas cajas en el garaje. Al parecer, encontraron papeles de décadas atrás, documentos con fechas y nombres confusos. Mi tío empezó a creer que mi padre se estaba obsesionando con la idea de que tenía otra familia en algún lugar lejano. Inexplicablemente, mi padre comenzó a mencionar a estas niñas y a un tal Mike, dando a entender que eran parte de su vida real. Mi tío le preguntaba, ¿de dónde sacas esos nombres? Y mi padre contestaba algo ambiguo, como que había leído algo al respecto en los papeles, sin mostrar evidencias concretas. Con el paso de las semanas, mi padre empezó a referirse a la supuesta familia como si fuera mía, algo que confundía todavía más a mi tío. Mi padre aseguraba que se había enterado de que yo me había casado y que vivía con Mike y las niñas, aunque no daba más detalle. Por eso, cuando mi padre salió a hacer recados el día del incidente, quiso aprovechar para sorprendernos con los juguetes. Mi tío relató que, cuando mi padre regresó a casa muy alterado, refunfuñaba que yo lo había negado y que estaba conspirando contra él. Desde entonces, mi padre se recluyó en su habitación, negándose a hablar con nadie. Enterarme de todo esto me dejó conmocionada. Le pregunté a mi tío si habían buscado ayuda médica. Me confesó que, por los gritos y la paranoia de mi padre, estaban asustados y preferían no insistir demasiado, para no provocarlo. Sin embargo, hacía poco mi padre desapareció, y mi tío asumió
que se fue a investigar por su cuenta. Comprendí que mi tío cayó durante tanto tiempo porque no quería que la familia se enterara de la aparente inestabilidad de mi padre. Mientras me lo contaba, notaba su angustia. Fue entonces cuando le rogué que me dijera si tenía idea de dónde podía estar mi padre. Mi tío solo sabía que podría haber acudido a otra ciudad en la que vivían parientes lejanos, quizá con la esperanza de encontrar respuestas. Sin embargo, esas eran conjeturas, y no poseía direcciones concretas. Mi tío también me confió que su esposa y él consideraban llevar a mi padre a una clínica psiquiátrica tan pronto como lo encontraran, pero no sabían cómo convencerlo de someterse a un examen médico. Con esa información, volví a llamar a mi madre y a mis hermanos. Les expliqué la versión de mi tío. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos coordinarnos para que, si mi padre volvía a aparecer, lo lleváramos a recibir ayuda profesional antes de que pudiera escapar o reaccionar con agresividad. Mi madre se ofreció a contactar a un doctor de su confianza, alguien que pudiera orientarnos. Mi hermano, en otro estado, prometió hacer lo posible por viajar en cuanto supiera del paradero de papá. Pasaron algunos días más sin novedad. Yo, por mi parte, salía a trabajar con una mezcla de miedo y esperanza de recibir, en cualquier momento, alguna noticia. Un atardecer, me llamaron de un número desconocido. La voz ronca y nerviosa al otro lado de la línea dijo: «Hija, soy yo». Era mi padre. Le escuché entrecortado, como si dudara de sus propias palabras. Tuve que contener las lágrimas y mantener la calma. No quería que se asustara y colgara. Le dije que me alegraba tanto saber de él y le pregunté dónde estaba. Hubo unos segundos de silencio. Luego me dijo que se hallaba en una ciudad a 3 horas de aquí, quedándose en un motel barato mientras investigaba un tema. Intenté que fuera más específico, pero él parecía divagar. Me confesó que tenía miedo, que se sentía confundido y que no sabía en quién confiar. No quise presionarlo demasiado. Le supliqué que volviera, que podíamos encontrar juntos a las supuestas personas que tanto le inquietaban, o confirmar que no existían. Le prometí que lo acompañaría a donde fuera necesario. Él guardó silencio de nuevo y con voz temblorosa murmuró: «¿Estarás en casa si llego mañana?». Le respondí que sí, que lo esperaría. Entonces la llamada se cortó. Pasé la noche en vela, incapaz de concentrarme en nada que no fuese la posible llegada de mi padre. A la mañana siguiente, limpié el apartamento y preparé café, intentando no alucinar con toda clase de escenarios. Finalmente, después del mediodía, escuché pasos y la llave girando en la puerta. Me quedé de pie, sintiendo como si mi corazón quisiera salirse del pecho. Mi padre entró. Tenía un aspecto demacrado, ojeras profundas y cierto aire de derrota. Sin decir nada, se dejó caer en el sillón. Yo me acerqué con cuidado, le ofrecí un poco de agua y le pedí que me contara lo que pasaba, sin juzgar. Con la mirada perdida, empezó a relatar que, al encontrar los viejos papeles en el garaje, había leído algo acerca de ciertos hijos o hijas que no sabía que existían. Mencionó fragmentos de una historia que no tenían coherencia. Habló de una mujer de la que no recordaba el nombre, de un nacimiento ocurrido hacía muchísimos años, y luego de un acta que supuestamente confirmaba la existencia de 2 niñas. Creía que yo estaba encubriendo esos hechos y que Mike era el nombre de mi compañero de vida. Insistía en que él no estaba loco, que había pruebas físicas de todo, pero que alguien las había escondido. Su voz temblaba, y noté sus manos sudorosas. Fue desgarrador ver a mi padre tan fuera de sí. Sentí que no tenía ningún sentido contradecirlo abruptamente, así que le dije que lo entendía, que estaba aquí para ayudarlo a descubrir la verdad. Le propuse que fuéramos juntos a un médico, un profesional que pudiera ayudarnos a desenmarañar sus recuerdos. Él aceptó casi con alivio. Era como si necesitara que alguien lo tomara de la mano y le dijera: «No estás solo». De ese modo, mi padre se quedó en mi apartamento unos días. A mi tío le mandé un mensaje contándole que lo tenía conmigo y que buscaría ayuda médica. Mi tío solo respondió: «Por favor, hazlo». Llamé al consultorio que mi madre había recomendado, y nos dieron una cita con un psiquiatra a la semana siguiente. Mientras tanto, mi padre se mantenía en un estado en el que, a ratos, parecía más lúcido y hasta conversábamos de cosas cotidianas. Sin embargo, en otros momentos, se quedaba paralizado, con la mirada fija, como si tratara de hacer encajar en su mente todas esas supuestas piezas sueltas. Llegó el día de la cita y nos presentamos puntualmente. La consulta fue larga. Al final, el psiquiatra nos explicó que, aunque era prematuro dar un diagnóstico concreto, los síntomas que manifestaba mi padre podían corresponder a un trastorno delirante o a un cuadro psicótico incipiente. También dijo que necesitaban descartar cualquier causa orgánica, como un desequilibrio hormonal o una lesión cerebral. Por lo tanto, era imperativo que mi padre se hiciera estudios médicos más completos. Ese mismo día acudimos al laboratorio para agendar análisis de sangre y un electroencefalograma. Mi padre se mostró cooperativo, quizás motivado por la esperanza de demostrar que no estaba enloqueciendo, sino encontrando respuestas. Yo, en silencio, lo acompañé con el corazón en un puño.
Mientras aguardábamos los resultados, mi padre y yo nos sentamos a revisar de nuevo los papeles que él afirmaba haber visto. Resultó que eran viejos documentos que hablaban de la familia de mi bisabuela, en un idioma que apenas se leía. Tenían nombres similares a los que él mencionaba, pero correspondían a antepasados fallecidos décadas atrás, y los niños eran primos o tíos lejanos. Era como si mi padre hubiera malinterpretado esos datos, proyectándolos en el presente, pero aún quedaba mucho por aclarar. Conforme pasaron las semanas, mi padre comenzó a recibir tratamiento, tanto con terapia psicológica como, eventualmente, con algún medicamento que el psiquiatra consideró pertinente para controlar sus episodios confusionales. Lentamente, dejó de hablar de Mike y de las niñas, al menos con tanta insistencia. A veces se le escapaba la mención de esos nombres, pero luego se corregía, con la mirada llena de vergüenza y cansancio. Al cabo de un par de meses, vimos una luz al final del túnel. Mi padre empezó a aceptar que quizás lo que había creído ver o leer no correspondía a hechos reales, sino a la confusión generada por una crisis que el médico todavía trabajaba por delimitar. Cuando se sentía mal, me pedía disculpas por haber gritado aquella vez en mi apartamento. Me explicó que, en su mente, en ese momento, de verdad creía que yo lo estaba engañando o burlándome. Comprender que no era así le producía un cúmulo de emociones que iban desde el alivio hasta la vergüenza. En la actualidad, continúa el proceso de ayudarlo a estabilizarse. Aunque los resultados de algunos análisis salieron normales, todavía falta estudiar a profundidad su cerebro para descartar cualquier problema neurológico. Mi tío, por su parte, se comprometió a darle un ambiente tranquilo en casa y dejó de lado el secretismo, comprendiendo que necesitamos transparencia para apoyarlo. Si bien aún no tenemos una explicación completa, al menos ya no estamos en la oscuridad absoluta. Mi padre, poco a poco, reconoce que pudo haber padecido un episodio delirante o una especie de crisis, aunque no deja de lado la idea de que, en algún lugar, exista una historia desconocida. Le ilusiona pensar que su propia mente podría haberlo engañado. Así, al menos, no soy el padre que abandonó a una familia, dice en tono de humor forzado. Le respondo que, fuese lo que fuese, no dejaremos de acompañarlo hasta que recupere la estabilidad. Este recorrido ha sido desgarrador, y el final no está completamente escrito, pero, por el momento, lo que sí sé es que mi padre no está solo. Nuestra familia puede ser dramática, sí, pero en este caso buscamos, por encima de todo, proteger a quien amamos. Sea que su cerebro le jugó una mala pasada, sea un trastorno que precise medicación prolongada, o incluso si hubiera algún secreto remoto enterrado en el pasado, estaremos dispuestos a descubrirlo juntos. Tal vez la verdadera enseñanza de todo esto sea la fragilidad con la que pueden surgir pequeñas grietas en la mente. Grietas que, si no se atienden, se convierten en enormes fracturas que nos aíslan de la realidad. Por ahora, hemos optado por la paciencia y la esperanza. ¿Qué sigue? Una cita con un neurólogo, un seguimiento psiquiátrico continuo y, sobre todo, mucho amor para reconstruir la confianza familiar. Queda la lección de que cualquier persona puede tener un episodio de confusión, delirio o desorden mental, independientemente de la edad o de que nunca antes hubiera presentado síntomas. Mi padre nos enseñó que incluso las personas más cuerdas y estables pueden necesitar ayuda. Mientras tanto, yo vigilo mi teléfono, temiendo y deseando a la vez que suene con noticias de cualquier tipo. Hoy en día, agradezco poder hablar con mi padre con mayor calma y compartir paseos breves con él, aunque sus pasos sean todavía inseguros. Si algo me ha quedado claro, es que la familia, por muy pintoresca, dramática y complicada que sea, sigue siendo el refugio que te sostiene cuando sientes que el mundo se tambalea. Ese día, cuando abrí la puerta y vi a mi padre sosteniendo aquellos juguetes para unos nietos inexistentes, jamás imaginé lo que vendría después. Ahora, sin embargo, vivimos un capítulo de nuestra historia que nos hace más conscientes de la importancia de cuidar la salud mental y de estar presentes los unos para los otros. Quizá, con el paso del tiempo, este evento tan extraño se convierta en una anécdota que narremos con un suspiro aliviado, recordando que, a pesar de todo, supimos encontrar la forma de ayudar a mi padre a reencontrar su camino.